Muchas gracias, Cristóbal. Hola, me llamo Michelle Grace. Usted pronombre es ella y yo soy coordinadora de programas en el US Latinx Forum. Ahora que estamos comenzando el evento, quiero reconocer en este momento nuestros territorios ancestrales y apoyar las personas indígenas para poder reservar sus recursos culturales. Estoy en mi hogar en Berwyn, que está en los territorios tradicionales del Consejo de Three Fires. El US Latinx Forum apoya a diferentes profesionales de artes para iniciativas que aumentan el arte Latinx y crean una red internacional que va más allá de las instituciones artísticas, colecciones y academia. En el 2021 colaboramos con Ford y con la Fundación de Nueva York de las Artes, Fundación Ford y Melón, para avanzar unas becas. Estas becas otorgan $50,000 en fondos no restringidos a cada integrante de un cohorte multigénero nacional de 15 artistas visuales cada año por un compromiso inicial de 5 años. Es el primer premio importante de este tipo y celebra la pluralidad y diversidad de artistas y estéticas latinex. Está diseñado para hacer frente a la falta filantrópica, sistemática y prolongada e institucional a los artistas latinex y nos sentimos honrados de ser socios colaboradores de esta iniciativa innovadora. Es un placer darles la bienvenida a X como intersección formando mundos, Shaping World. Estamos encantados que se hayan podido unir a este evento. El evento de hoy marca el inicio de nuestra serie del 2023 al 2024, X como intersección, que reúne a nuestra tercera cohorte de becarios en conversación con curadores y miembros de USLAF, de USLAF, que comparten un compromiso sostenido con el arte latino. Planificamos cerrar nuestro evento con una sección de preguntas y respuestas facilitada por nuestros moderadores y es mi placer presentar a mis moderadores, a Marcela Guerrero, comisaria de la familia DeMartini del Whitney Museum of American Art de Nueva York, y Mary Thomas, directora de programas del US Latinx Art Forum. Muchas gracias, Michelle. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Me llamo Marcela Guerrero y utilizo los pronombres ella. Quiero reconocer que el Museo de Whitney está situado en las tierras del pueblo Lenape. Como resultado de siglos del colonialismo, hoy los Lenape están dispersos por Estados Unidos y Canadá. Junto a los Lenape, muchas otras naciones indígenas tienen lazos ancestrales con este lugar, ahora conocido como Nueva York, incluidas las 6 naciones, Aunense, Seneca, Cayuga, Tuscarora, Mohawk, Oneida, Onondaga, así como Shinnecock en Posacotac. Esperamos su conexión con este lugar. A quienes se unen a nosotros en línea, les rogamos que dediquen un momento a identificar y reconocer a los pueblos indígenas que siempre han administrado y siguen administrándolas, cuidando las tierras desde que se unen nosotros. Hola a todos, soy Mary Thomas, mi nombre es ella. Es un placer darles la bienvenida a esta tarde. Les hablo desde Minneapolis, Minnesota, que es la tierra sagrada que ha sido cuidada por les Dakota Oyate durante milenios y que fue cedida injustamente en los tratados del 1837 y 1851. Marcela y yo queremos darle bienvenida a Shaping World, el primero de los 3 paneles virtuales de este año de la serie de conferencias públicas de X como intersección. Estos paneles son una gran oportunidad para sacar a la luz los puntos en común que se encuentran entre la cohorte de este año de la beca Latinx y una manera de aprender más sobre temas claves del arte contemporáneo Latinx. Nos llena de gran alegría y orgullo estar en común con el público de hoy y los 3 artistas con los que estaremos en conversación: Beatriz Cortés, Margarita Cabrera y el colectivo de artistas Post Commodity.
Los artistas con los que hablaremos hoy crean obras que abarcan colaboraciones de años, historias especulativas y recuperación de cosmovisiones indígenas. Sus obras son complejas, se basan en historias y contextos estratificados que incitan a prestarles atención y comprometerse a ellas. En otras palabras, cada uno de ellos merecen una charla artística propia, pero hoy le hemos invitado a compartir una ventana a su compromiso con los otros eternos construidos y naturales. En la conversación de hoy exploraremos las formas en que la cultura contemporánea puede criticar las fuerzas políticas y en juego en la sociedad y cómo el proceso de dar forma a los mundos en un proceso de co-creación que tiene lugar junto a las comunidades con ancestros y entornos en que resistimos. A continuación le paso la palabra a Marcela para que presente a nuestros ponentes de esta tarde. Voy a leer una introducción breve de cada artista y lo pueden ver en sus páginas web o seguirles en sus redes. Margarita Carrera se mudó para El Paso, Texas. Su trabajo tiene que ver con diferentes temas culturales, la migración, la violencia, inclusive el labor, empoderamiento. Cabrera crea esculturas de acero, cobre, madera, cerámica y fibras, y a menudo emplea un proceso de colaboración que hace referencia a las ricas tradiciones de los textiles indígenas mexicanos y rinde homenaje al trabajo colectivo de las mujeres. Beatriz Cortés nació en San Salvador, El Salvador, y vive y trabaja en Los Ángeles. La obra de Cortés explora la simultaneidad, la vida en diferentes temporalidades y diferentes versiones de la modernidad, especialmente en relación con la memoria, la pérdida tras la guerra y experiencia de la migración, y en relación con la imaginación de futuros posibles. Post Commodity es un colectivo artístico interdisciplinario formado por Cristóbal Martínez, Benizaro Manito Chicano y Kate Elquist Cherokee. La lente y la voz indígenas de Post Commodity forjan nuevas metáforas capaces de relacionar nuestras experiencias compartidas en este entorno contemporáneo cada vez más desafiante, promueve un discurso constructivo que desafía los procesos sociales, políticos y económicos que establecen desestabilizando comunidades y geografías y conectan las narrativas indígenas de autodeterminación cultural con la esfera pública más amplia. Comprender plenamente la rica práctica de cada uno de estos artistas requerirá horas de conversación y una observación minuciosa de sus obras. En lugar de hecho, el propósito del panel es para examinar un ángulo específico de su práctica y despertar en ustedes el interés para saber más. Le motivamos a formular preguntas, provocaciones y cualquier otra que exprese generosidad hacia los artistas y los temas aquí tratados. Aunque las ideas articuladas de esta tarde serán sin duda personales y profundas, acogemos con agrado un ambiente informal a que prevalezca la curiosidad. Vamos a tener y plantear como 10 minutos para conversar entre los diferentes panelistas. Hemos concebido este segmento del panel como una oportunidad para que los artistas estén en una comunidad de intereses, actividades, sentimientos o experiencias, la verdadera definición de una beca, y exploren los puntos de contacto entre ellos. Hemos reservado 5 o 10 minutos al final para las preguntas del público. No duden en formular sus preguntas a lo largo de la charla y háganos saber si tienes dificultades técnicas. Haremos lo posible para ayudarles. Ahora invito a Mary y Margarita. Muchas gracias, Marcela. Margarita, es un placer estar en conversación. Y para comenzar, me gustaría preguntarle, como artista que está involucrada en trabajos a largo plazo con un paisaje que usted tiene muchas, está muy afectado por las fronteras. ¿Cómo le das historias a las personas que residen ahí
y honra la tierra. Hola a todos. ¿Me ven? ¿Me pueden ver bien? Sí, te podemos ver. Hola a todos. Saludos. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes en conversación con todos ustedes el día de hoy. Quiero dar de gracias por esta oportunidad increíble. Entonces, ¿cómo puedo darle historias que son parte del terreno? Mi meta es informar con diferentes tecnologías y diferentes materiales y entender la comunidad como un medio para crear estas formas de ver y de ser. El proyecto comunitario son normalmente en tres partes: contar narrativas, talleres y después las exhibiciones, los diálogos comunitarios y las presentaciones. Entonces, para formar y darle, son diferentes estratégicas con diferentes colaboradores y con líderes comunitarios que nos aprueben todos los diseños, ingenieros, los planes de construcción y diferentes relaciones comunitarias para crear un compromiso, una confianza que puede llegar a diferentes buenos ambientes para contar narrativas. Y de ahí le damos formas a símbolos que representan diferentes historias compartidas por participantes. Después de compartir historias y creación de diferentes símbolos, nos vamos a construir el trabajo físico. Y de ahí, en este punto, tomo el rol de educadora artística para liderar un grupo de personas, para personas que hacen arte por primera vez. Como yo estoy trabajando con artistas para eh, diferentes técnicas, con usar barro y con un grupo de personas que están muy emocionadas y agradecidas para usar el ejercicio humano de expresión para poder crear arte. Y que están integrantes dentro de su comunidad cultural. Y las formas de estos trabajos de arte son muy interesantes y tienen una presencia cultural muy fuerte. Y el éxito del trabajo tiene que ver con las formas estructurales y cómo se ve al final de un proyecto cultural, al final del proyecto. Estoy hablando de diferentes formas, como la formación y el reconocimiento de incluir el trabajo de inmigrantes, dándole formas a diferentes relaciones y oportunidades para comunidades inmigrantes puedan conectar, formando nuevos artistas en la comunidad, dándole forma a diferentes historias, dándole oportunidad también para diferentes becas y adquisición de diferentes trabajos. Y eso fue las formas más importantes que yo considero parte de mi trabajo. Muchas gracias. Y algo que la forma en que involucra en la frontera de México y Estados Unidos, donde como lugar que puedes incluir sanación, ¿cómo lo piensas de una práctica a través de diferentes materiales que se pueden reusar como los uniformes de los que monitorean la frontera? Y por ejemplo, tal vez podemos ir a la próxima diapositiva, donde aquí pueden ver una instalación donde el centro de la tarima está dentro de diferentes proyectos. Entonces el espacio entre en la galería son para que una experiencia que sea muy participativa, donde el público tenga
un entendimiento de sus sentidos, de su propio cuerpo, a través del trabajo. Hay muchos símbolos que son muy importantes y representan los cuerpos. Tenemos los cuerpos geográficos, tenemos el cuerpo del cactus, tenemos del inmigrante que le quitaron, que le sacaron con las raíces, el oficial de la frontera, y tienen el cuerpo colectivo de todo el trabajo y las personas representadas. Para crear sanación con autoconciencia, de acep- aceptar y tener su propio reconocimiento. Es importante darse cuenta del material y el uniforme de la patrulla de las fronteras, donde en la sociedad de Estados Unidos el material representa control, poder, seguridad, y para otros representa algo completamente separación de familia, muerte, y la idea es que de traer estas comunidades opuestas con diferentes perspectivas, de que tengan un diálogo para transformar y construir este material que representan nuevos cuerpos, nuestras formas que representan crecimiento, florecer, que representan la naturaleza y la vida. Así que hay un tipo de manera de encuerpar las cualidades físicas del trabajo, también son visibles a través de la labor manual de su creación y es muy importante darle el significado. Son muy antropomórficas, esculturas suaves que parecen estar perdiendo su forma. También están presentadas como partes de pelo y formas que están hechas de eh, formas exactas y cortadas. También se comparte un momento importante encuerpado en este proceso. Es un momento en el que una participante que ha sido desplazada transforma un uniforme y fábrica y tela que represente el cuerpo y el opresor y lo hace arte con esto. Es un proceso muy sanador de justicia. Y otro ejemplo de encarnar esto en la galería es Pepita Paralolo y sus cotorras, que son las cotorras, las respuestas robóticas dentro de este espacio donde las cotorras son Pepita Paralolo para que hable o callen, significa una pepita para que el pájaro hable o calle. Y esto básicamente son pájaros y complementan la experiencia del espacio entre proyectos y pedazos y se involucran con el espectador más activamente. Las cotorras se supone que representan cotorras mexicanas que son criadas, están enfrentando extinción debido a su intercambio en la industria de mascotas y son cosidas de mano y dentro de ellas tienen un dispositivo pequeño que involucra la respuesta de la audiencia. Así que si hablas con él en la galería, él mismo va a hacer un eco de lo que dijiste y puede transmitir la palabra o la frase que compartiste a través del espacio de la galería. Y entonces hay este tipo de mecánico, diálogo caótico, mecánico que toma lugar, que también hay humor y hay este tipo de juego en el trabajo que se supone que sea crítico y crítico de nuestra comunidad y su complacencia y su complicidad a la deshumanización del gobierno de Estados Unidos hacia las comunidades migrantes. Así que existe este caos, este caos reflejado dentro de esta complicidad, pero también en los mediáticos, utilizando la mala información como verdad o para ganancia política
Y entonces el trabajo es está muy politizado dentro de la galería y ofrece una contemplación para audiencias diversas que interpreten estos problemas y estos espacios de un lugar distinto de conocimiento y de sabiduría desde una perspectiva más diversa. Y este trabajo tiene impactos a largo plazo en la comunidad, participando y estos que apoyan este tipo de trabajo. Así que cuando las personas están enfrentadas con estas piezas, usualmente en espacios públicos se convierte en un testamento a la fuerza extraordinaria y la resiliencia de la supervivencia de las comunidades migrantes. Y este testamento entonces crea empatía e inspira bondad, que sabemos que tiene tremendos impactos positivos en la inmunidad de nuestros cuerpos y nuestra salud cardiovascular ha sido aprobado. Así que no tan solo las personas involucradas en el acta de recibir y dar bondad se benefician, pero también aquellas que están sirviendo esto. Así que estos actos de bondad impulsan a las personas a repetir actos de bondad y es increíble cómo nuestros cuerpos resuenan y sanan con bondad creativa y creo que esto es un ejemplo de esto. Absolutamente. Y en nuestros últimos momentos juntas, me encantaría hablar sobre cómo tu trabajo y una línea recurrente en las imágenes es el énfasis en el diálogo y específicamente cómo a menudo suponemos que el diálogo se produce dentro de una comunidad, pero tu obra demuestra esta capacidad de estar en diálogo con el paisaje también. Y me estoy curiosa de escuchar qué significa dialogar con el paisaje en tu práctica especialmente teniendo en cuenta cómo el ser humano ha dañado el paisaje con sus prácticas extractivas. Sí, gracias por esa pregunta. Bueno, yo diría que lo que el trabajo representa la tierra, si el trabajo representa la tierra o la tierra es utilizada para crear el arte, el diálogo artístico se trata de la memoria de la tierra y las cualidades sanadoras de la tierra y transformativas que encarnan. Por ejemplo, en la próxima hoja, si puedes virar a el proyecto comunitario Longmont, que está aquí en las imágenes del centro. Es un proyecto comunitario que se enfoca en la arte sin problemas de accesibilidad a la comida y es un proyecto que fue auspiciado por el Museo Mosca de Vimo, que es una exhibición de agricultura que invitó a agricultores y artistas a colaborar e inspirar el pensamiento de más relaciones éticas a la comida y a la tierra y entre sí. Y yo estuve fue emparejada con la finca Boulder de Colorado y se inspiraba por la parábola de las cucharas largas. Para contarte la historia rápidamente, se trata de personas que se sientan alrededor de una mesa con un caldo caliente o comida, cada uno con unas cucharas largas, tienen una cuchara para alcanzar la comida en el medio de la mesa. Con su cuchara larga, la cuchara y su longitud les hace imposible que la comida llegue a su boca, entonces se quedan con hambre y se dan cuenta que esto puede alcanzar a la persona al otro lado y ahí se pueden alimentar entre sí y todos entonces pueden comer tranquilamente y esto es una historia judía ancestral y el mensaje es que es una manera distinta de ver cómo nos nutrimos entre nosotros, que se empareja hermosamente con los valores y el trabajo de la finca, el pensamiento del trabajo en diálogo con la tierra. También quiero compartir que la experiencia de la finca acompañada con esta fue increíble. Holland Farms nos enseñó el entendimiento de nuestras vidas y cómo cuidar nuestra tierra, aprendiendo sobre la regeneración de la agricultura y aumentando la diversidad y el salud y consistencia. Y más importante, aprendimos el suelo determina la salud de todo lo que crece en ella, incluyendo la comida, incluyendo comunidades. Así que la experiencia trabajando con la finca no fue tan solo
educacional, pero también ayudó a transformar la manera en la que todos entramos en contacto con el trabajo, nos relacionamos al suelo y la tierra y fue una experiencia comunal muy espiritual. Y todo esto nos llevó a la creación de las cucharas, que como pueden ver en la hoja principal y en el diapositiva, en las imágenes del taller a la derecha. Puedes ver que la instalación se ve increíble con estas esculturas hermosas que contan historias comunitarias. Todo está hecho a mano con participación comunitaria y compartiendo sus historias. Se relacionan a la tierra. Pero también quería mencionar rápidamente que la parte más importante del proyecto va a venir en el futuro y es una fiesta, un bufete comunitario donde personas de la comunidad de Longmont que están trabajando para avanzar acceso a la comida van a ser invitadas a hacer una presentación, una fiesta donde se alimentará mientras participan en una conversación que centraliza las cosas específicas relacionadas al acceso a comida y derechos de soberanía, hablando sobre desiertos de comida, agricultura extractiva y racismo ambiental y mucho más. Y tengo otras historias para compartir, pero sé que no tenemos todo el tiempo, así que voy a terminar ahí con esta diapositiva. Muchas gracias, Margarita. Y qué buen punto para terminar en esta ocasión de la próxima fase de este proyecto. En este momento es un placer invitar a Beatriz Cortés a unirse a mí en el escenario. Beatriz, es un placer estar en conversación contigo y pensando en tu trabajo, estuve muy impactada por el hecho de que ofrece una invitación generativa a alejarse de una construcción antropocéntrica del tiempo y a poner en primer plano temporalidades no lineales y escalas temporales expansivas como las de la Tierra y las formaciones geológicas. Quisiera preguntarte cómo abordas esta noción expansiva del tiempo y las ausencias que le son inherentes para crear una obra que tenga una presencia tangible y una sensación de inmediatez. Gracias, Mary. Voy a primero decir que es un placer estar aquí y compartir este espacio con estas artistas que admiro mucho, Margarita y Moretti Kidan y Cristóbal. Y estoy tan feliz de estar aquí en esta conversación contigo. Estoy con Marcela y Michelle. Muchas gracias. Y bueno, para contestar tu pregunta, creo que lentamente el tiempo se convirtió en un elemento central de mi trabajo y creo que cambió todo porque comencé a ver imágenes en cada objeto como viajeros de tiempo, como contenedores de múltiples temporalidades y de momentos que ocurrieron sin que los humanos estuvieran presentes y para que las cosas existieran, no para los humanos. Y esto fue tan hermoso y para pensar en estas temporalidades múltiples, también desmantela la lógica de la modernidad, la lógica de las fronteras y, y que y del y amo esto, amo que las esculturas entonces existan y toman el lugar dentro de la construcción del arte, hablan de otras temporalidades más allá de la nuestra y entran otros espacios que no han ocurrido y que de alguna manera pueden crear futuros y hablan de nuestro deseo, como Margarita decía, nuestro deseo para la generosidad como una manera de construir futuros, etcétera. Increíble, buenísimo. Y estoy curiosa si pudieras compartir un poco sobre la pieza que estamos mirando ahora mismo en la hoja. Sí, esto es Lupango, el volcán que se fue en el Centro de Arte Storm King en Nueva York, cerca del río Hudson. Y esto fue inspirado por una erupción volcánica que ocurrió en lo que ahora es El Salvador, pero antes que fuera El Salvador existiera, El Salvador como Estados Unidos tenía 200 años, ¿verdad? Así que
muchas cosas han pasado en el mundo y en el universo antes de que nuestros países comenzaran a existir. Y en este lugar de la Tierra, en el centro de la Tierra, donde ahora vemos el trópico floreciendo, hubo una erupción volcánica que era masiva y impactó a todo el mundo y oscureció el lugar por meses, y estas partículas entonces se convirtieron en un símbolo de parte de la historia de la creación de Jordán para muchas comunidades indígenas que emergieron en Mesoamérica, lo que llamamos Mesoamérica. Y el mundo bajo entonces como un símbolo de lo que está bajo la tierra, que nos llama la atención a los ríos subterráneos, la lava que fluye dentro de donde estoy, y Los Ángeles ahora, y esta tierra, etcétera. Todas estas partículas volaron en la atmósfera y tomaron mucho tiempo para aterrizar. Oscurecieron el sol ese año, no hubo un invierno muy largo, muchas personas murieron porque el cultivo no logró sobrevivir, pero a la misma vez las partículas del mundo bajo se regaron en todos lados. Y para mí lo primero que me impactó sobre la historia, que volví a esto durante la pandemia, fue porque hubo un académico que encontró partículas de estos volcanos en Irlanda, y pudo demostrar que la erupción volcánica tomó estas partículas hasta Antártica, hasta el Ártico y todo el planeta. Y yo comencé a pensar en cómo los inmigrantes cruzando la frontera están en paradas en su tierra, sin importar dónde están, y eso es una manera hermosa de ver a la tierra, el paisaje, como parte de otras temporalidades. Así que este volcán, esta escultura, que también en sí misma viaja, se hizo en Francia, y en mi estudio en Los Ángeles y después en Storm King, va también viajar a través del río Hudson para el impacto en el Instituto Politécnico de Rensselaer, que va también a viajar a través de un bote en el Hudson, este gesto simbólico que continúa invocando el movimiento de la Tierra y el movimiento del paisaje, la transformación de los planetas y del planeta, y las realidades que no podemos detectar con nuestra vida tan corta. Así que luego va a ser instalado dentro del área de Concerto Impact, y va a tomar otra vida, y va a hablar sobre el sonido que los objetos emanan y guían con ellos, como memorias de sus propios distintas temporalidades y transformaciones. Muchas gracias por compartir. Y algo que resonó en esta pieza es que hay un de pensar en la noción de lo permanente, y tu trabajo habla de las materiales naturales, de la gente a través del tiempo y el espacio, y como has dicho, hay una transformación que existe. Me encantaría saber más sobre cómo, cómo existen lo que sobra de las transformaciones y cómo esto se ve en otros proyectos que ha hecho también. Gracias por esta pregunta. Yo creo que eso ha sido muy importante en mi trabajo, y creo que una vez estaba instalando mi trabajo en el Ballroom Martha, y me acuerdo que vi la, día, la idea de la permanencia ahí, y también en Thornton, que se instalaron en los trabajos en una forma particular, incluyendo, considerando la luz y todo, pero eso me sorprendió que pensó en cómo la luz iba a existir permanente en ese espacio a través de los años, y pensé mucho en eso, ser tan optimista, y pensé mucho que en ese momento, cuando Jug estaba haciendo esta instalación del trabajo, Martha tal vez no estaba, mm, ya no era como una de las personas de la patrulla de las fronteras. Estaba pensando que era importante en términos de pensar en lo no permanente y el movimiento, de siempre
Siendo y cuando instalé este volcán en Storm King, esa pregunta regresó a mi mente y se ha convertido en algo muy importante porque estoy tratando de desear o no desear la permanencia como una meta en la vida. Estoy tratando de no desear la permanencia para un monumento, una escultura. Estoy tratando de desear movimiento y cuando interactuamos en el movimiento y las conversaciones que surgen, que vivimos como personas, pero también el planeta y los animales y las plantas experimentan también como migrantes que son. Muchas gracias y me encantaría si podemos ver otra imagen que enseñan la forma en que vemos esta transcripción en otro trabajo tuyo. Iba a cambiar a preguntar de cómo están pensando en el paisaje con los materiales, pero antes de cerrar con esta pregunta, te quería compartir algo sobre esta pieza. A todos nos encantaría escuchar. Y quería decir que esta pieza, sí que es una pieza después de Quiriguá o después de una de las estelas que se encontró que estaban hechos por los mayas ancestres. Es un trabajo que habla sobre la temporalidad y también un esfuerzo de hacer una crítica de lo lineal, la cronología, porque, porque son de darwinios y representan en esta narrativa de personas indígenas aún siempre son parte de atrás, como si fueran del pasado y no del futuro. Como han dicho los zapatistas, tenemos que imaginarnos un mundo donde hay espacio para todos y eso es parte de los esfuerzos. Entonces, en esta hay hay como unos comentarios sobre la temporalidad y en las esculturas y esta narrativa de la temporalidad que podemos ver en algunos de los detalles. Aquí hay un movimiento, una erupción del volcán y el movimiento de la escultura con un contenedor a través en el puerto de Los Ángeles, donde hay todos estos contenedores, donde llegaron a nuestro estudio, donde donde les reinstalamos en Storm King. Entonces, cuando yo hice esta cultura, todas las cosas que están pasando aquí no habían pasado todavía y ahora ya han sido instalados en Storm King y se han movido, la mitad de las estelas se han movido del pasado al futuro, del futuro al pasado, pero muchas de ellas, el viaje del volcán a través de el río Hudson, y también la última parte de la estela que no ha sido inscrito todavía para un esfuerzo para evolucionar la idea que el futuro está abierto aún. Y es una referencia a cómo podemos imaginar la temporalidad de formas abstractas y podemos in- incluir nuestras manos en cómo podemos narramos el pasado y el futuro y empezar en el movimiento del tiempo en diferentes direcciones con multiplicidad. Entonces, de eso se trata el trabajo. Entonces, en términos de la próxima diapositiva, este trabajo está en mi show solo en Williams College, en el Museo de Arte, que existe en este momento y la celebración de apertura en la semana que viene, en el 21 de septiembre. Esto se llama Portales y incluye las historias de Williams College como símbolo de las historias nacionales y las historias con educación o acceso a la educación, conversaciones sobre las muchas personas que luchan para la justicia en diferentes temporalidades, hasta si alguna de las discusiones continúan a existir.
Y cuando visité a Williams College, había una iniciativa por los estudiantes y la comunidad country que decían que habían territorios mojican, diferentes casas tenían sus rótulos. Para mí fue muy bello y había escuchado que las regulaciones en Williams College solamente dejaba que los rótulos tuvieran por una semana, y invité a la comunidad a amplificar su mensaje en estos volantes a través de mi trabajo que iba a ser instalado por 9 meses, pero ahora 12 meses. Y este mensaje que fue una colaboración del programa de comunitario, estoy muy agradecida y la curadora de la exhibición, que también ha estado en comunicación con ellos y grabaron el lenguaje mohican, esta frase que dice: estamos en los territorios las tierras mohican. Me gustaría ponerlo. También es una celebración del cómo el lenguaje ha podido sobrevivir, las formas en que las personas indígenas marcan el territorio en formas no permanentes, que celebrar la no permanencia celebra el movimiento, y sobrevivir tiene que ver con el movimiento. Entonces las comunidades Munsee que han sido desplazadas, don, de donde es en Williams College, están en Delaware, ubicados en otros lugares, ellos continúan sobreviviendo, aún estando ubicados en otros lugares, y el vacío que han dejado aún está visible. Y esto tiene que ver con el vacío de las comunidades Munsee y también su presencia y las formas en que los territorios son cedidos. Muchas gracias, Beatriz. Qué, qué nota poderosa para terminar este segmento de nuestra parte, y gracias por compartir tan generosamente. En este momento me encantaría pasárselo a Marcela, que va a estar en conversación con Post Commodity. Muchas gracias, Mary. Me encantaría aquí y Cristóbal que prendieran su cámara para verles a los dos. Me imagino que están pensando en todas estas comuni- conexiones hermosas que existen a través de todo el trabajo, y, y entrar en más de estos puntos de contacto y comunicación. Y quería compartir un pensamiento que estoy pensando en este cambio en perspectiva que veo de la violencia colonial que nosotros experimentamos todos los días, y otra epistemología, ideada que es ancestral e indígena, y este conocimiento. Y yo creo que esas ideas que vemos, estos cambios, como la violencia colonial, y otra epistemología, otro trabajo, en el trabajo como Luna, y creo que un poco de español ahí, pero veo una noción, un sentido de sanación. Y cuando hablamos de la sanación, normalmente es en contraste a algo que ha hecho daño, y es importante nombrar este daño. Entonces quería preguntarte cómo tú ves esos dos conceptos existir en el trabajo, un trabajo como este. Gracias, Marcela. Brevemente quiero reconocer los otros artistas: Cris Cortés, Margarita Cabrera. Es un honor de compartir esta tarima con ustedes, y gracias, Whitney, y gracias, US Latinx Forum. Lo que es bien importante, y vemos esta parte que inapecovia, que es una palabra, sí, que la traducción en inglés es la carne de una
Culebra. Y este título, Gerald McMasters lo proveyó y su trabajo es parte de la exhibición solo en el Brady Modern Museum en el territorio Cree. Y para contestar tu pregunta, nosotros reconocemos que hubo daño. También usamos esta realidad del colectivo para motivar y proponer liderazgo aún con los retos de realidad. Y yo creo que una, una propuesta para crear un sentido que es un contraste en posicionarnos como rotos, unas personas rotas, ¿verdad? Y yo creo que este trabajo puede ilustrar esa intención. Este trabajo incluye 4 eh, están hechos normalmente cuando son y se usan para hacer una colección de petróleo o, o basura. Y estos están atados a diferentes amenazas, materiales dañinos. Tenemos rojo, amarillo, que es radioactivo y contaminantes. Entonces, a la misma vez, es nuestro discurso de peligro, de amenaza a las personas indígenas a través de las Américas. Estos son nuestros colores de medicina compartidos y, y, y tienen conocimiento a través y nos conectan. Y la razón por qué esto se une a la idea de la carne de la culebra es que estos están guindando para representar que las Américas ha sido cortada en 4 diferentes partes y cada parte incluye y representa un mapa colonial. Tenemos el Suramérica, Norteamérica, Centroamérica y todas las islas alrededor. Entonces, lo que queremos comunicar para terminar con tu pregunta importante es que nuestro hemisferio está representada de esta forma en 4 piezas de carne. Aún vemos que hay un poder ahí. Y la razón por qué vemos a la culebra como una idea es que yo, yo de un trasfondo mexicano-americano y Nuevo México e indígena con genizano y la gente pueblo, y que ir siendo una persona, ciudadana de la nación Cherokee, compartimos esta idea de, de esta bestia, de esta culebra en Cherokee, Tena, y México, en las escuelas mexicanas y chicanos, Zacuacu, y todos estamos escribiendo, estamos todos en las espaldas de esta bestia mitológica, estamos comunicándonos en estos, y nuestro mensaje es que si podemos dejar ir estas fronteras en Post-Commodity, creemos que es un poder compartido en las personas indígenas. Hay un poder compartido que podemos experimentar y podemos superar la amnesia que las fronteras han creado, en las formas en que las fronteras nos han causado olvidar nuestras relaciones de comercio, todas nuestras relaciones. Entonces, yo creo que y yo creemos y argumentamos que el mundo
necesita este tipo de relación para sobrevivir. Muchas gracias y por esta pregunta increíble. Marcela. ¿Y todavía algo que querías añadir? No, creo que esto era bastante comprensivo, súper hermoso. Gracias, estoy de acuerdo. Entonces, que si podemos movernos a la próxima diapositiva, esta es Sueños y Memorias. Esto es un trabajo que navega la práctica de la huelga extractiva dentro del complejo agricultural y militar. Y como curadora, especialmente en un museo de arte americana, trato de ser hiperconsciente de la manera en que los museos pueden perpetuar violencias. Y este trabajo me encanta porque trae esta especificidad de los trabajadores agricultores de Cacahuate del Valle de y hace el museo como un espacio ceremonial mientras hace un museo, a la vez que va en contra del deseo de visibilidad en el que se basan los museos. Hay tanto de lo que se hace del trabajo que no es necesariamente visible, así que hay un acto definido en hacer esto. Así que si puedes hablar un poco sobre el trabajo, lo que está haciendo, sus capas que son parte de este trabajo. Sí, voy a tratar de trabajar, voy a tratar de ir hacia atrás. Y empezar inmediatamente con el aspecto ceremonial del trabajo que involucra el museo y el equipo del museo y su labor y su tiempo. Em, Cómo el equipo eh, impone los materiales que es carbón a las paredes usando un proceso de trazar, tienen que reportarse, grabarse a sí mismos en audio y video, eh, orando y cantando estas oraciones que reconocen nuestra interconexión y veneran a la tierra específicamente para estas áreas de UNESCO que compartimos entre nosotros, porque esto también es la demarcación internacionalmente de nuestra existencia como personas indígenas. Así que es una oportunidad donde podemos utilizar ceremonia como se intenciona. La ceremonia es un proceso pedagógico y traemos esto al museo como un proceso pedagógico para la institución, porque sí es recursos de la institución que se están utilizando para comprometerse a este proceso y muchas veces los curadores involucrados involucran a miembros de la junta también, así que es un proceso que va más profundo de simplemente nosotros y uno de los preparadores de este trabajo. Este es un proceso grupal, esta experiencia compartida, pero la pieza misma y su traducción al inglés está aumentando, sacando arcoíris químicos en los aires, en el área indígena, buscando al vuelo una vez más. Entonces, la sustancia del poema es básicamente sobre una historia que sigue a donde somos indios de Oklahoma, somos del sureste de Georgia, Tennessee, pero él vino de Oklahoma para California y él estaba trabajando en el campo como muchos de indígenas de Oklahoma que emigraron por año a trabajar en los campos. Esto es muy común en los 20 a los 70 y hasta hoy día, pero él estaba encontrando a las personas trabajando la tierra y pasó unos meses en el hospital como resultado. Él ha vivido el resto de su vida con las consecuencias de salud de esta experiencia, pero la razón por la cual escogí esto, disculpa, la razón por la que escogimos esta historia es algo para desarrollar como una pieza, porque esto es una historia que compartimos con nosotros, que compartimos siempre, pero cómo se convirtió en un trabajo de post-commodity es la posición del hecho de que esto es algo que es una historia compartida, no tan solo para las personas Cherokee, pero también para las personas indígenas del sur de la frontera, y esto es en Anahuaro, que es el lenguaje en el que estamos, y esto es, hay más de 12 millones
personas indígenas hablando este lenguaje que fue mayormente hablado en el hemisferio, así que, y escuchas este lenguaje en el campo en los campos de el Valle de San Joaquín, y quería honrar esta experiencia y compartir y resaltarla de una manera en la que sería relevante y lo más poderosa posible. Así que mientras que fue una experiencia que le ocurrió a mi padre, es una experiencia que le ha ocurrido a miles de personas indígenas trabajando en los campos. Así que esto es un aspecto muy importante del trabajo. Gracias, Karen. Podemos darle a la grabación para poder escuchar el poema hermoso. Gracias. Una vez más. Gracias por poner esto, y solo quiero también conocer sobre lo que dijo Cristóbal sobre estamos encima, todos encima de esto de Ucutena, y estamos en las espaldas también juntos y también en las fincas del Valle Central. Y hay solamente un ejemplo específico que es bastante personal para nosotros, que es parte de nuestra historia vivida, que queríamos compartir de una manera que, sí, muchas gracias, Karen. Y sí creo que ha cristalizado la manera en la que no hay tal vez institución que pueda reconocer y reconocer en los puntos de contacto y enlaces la indigeneidad hemisférica o global, pero sí lo haces a través de tu trabajo. Y este es el poder de la ceremonia que tan hermosamente has nombrado. Y así que tenemos una diapositiva más, y me encanta que este es la última hoja antes de abrirlo a la conversación entre todos ustedes. Y aquí quería invitar específicamente a Cristóbal a hablar sobre el trabajo, porque cuando lo veo, pienso en la expansividad, no en el destino manifestado, pero quiero clarificar, pero algo que sobrepasa este contenedor, la arquitectura del museo que está alrededor. No es que como la arquitectura está ocurriendo. Entonces... entonces quería hablar un poco más sobre esto, que es un pensamiento que informa las formas de escala y materiales. Gracias, Marcela. Creo que tu pregunta también fue una lectura bastante hermosa del trabajo, pero rápidamente, y sé que estamos cerca del tiempo, quiero reconocer a Delfino de la Cruz y Ofelia Cruz Morales, que fueron colaboradores en el trabajo previo que miramos. Ellas son dos hablantes de náhuatl indígenas de Oaxaca, en México, y esto fue un honor hermoso de poder llegar a trabajar con ellas, y fue un honor sagrado para que nosotros trabajemos en este trabajo. Y esta pieza se llama Sur por Norte, también es Norte por Sur, y también refleja la parte de la... También de nuevo miramos los colores de Hazmat y los colores de la medicina indígena. Y una de las cosas que queríamos hacer es que queríamos compartir nuestra estructura indígena compartida, y muchas veces cuando pensamos de pirámide estamos pensando sobre lo que se refiere a como Mesoamérica, y los montes piramidarios existen a través de todas las Américas, y
y en Norteamérica también. Y esto no es algo que reconocemos usualmente, pero que el público en realidad está consciente. Pero vemos que estas formas comunes de expresión representan la migración del conocimiento. Y de verdad amo Beatriz y la migración de la tierra. Y entonces, solo para dar seguimiento a esto, estas barriles de basura o de tóxica se han acomodado de una manera de patrones de joyas que existen en nuestra cultura, pero también es la idea de, de pensar sobre la institución y sus prácticas coloniales para contener el conocimiento, representar el conocimiento, y esto es relación a la metáfora del contenimiento del material tóxico. Y cuando vemos a la industria, podemos ver la industria ha fallado para contener materiales tóxicos. Vemos cómo se ha dañado esto a través de otros retos ecológicos que enfrentamos, pero a la misma vez estamos navegando este daño. El museo tiene que contener su, manejar su propio fallo de contener, que fue mucho parte del proyecto colonial, la idea de que el conocimiento indígena puede circular dentro y proliferar dentro de las instituciones, no pueden estar contenidas dentro de una institución. Así que existen antes, siempre han convertido en el pasado y en el presente y en el futuro. Y esta determinación de todo lo que se está convirtiendo no es contingente en este museo. Así que con esto pueden ver la pirámide que está extendida más allá del techo del museo, más allá de la forma, más allá de las paredes. Y este trabajo es como la hoja anterior, se refiere también a mi padre, que también está afectado por la industria. Y en mi caso, mi padre fue expuesto a material nuclear y otras toxinas, trabajando con el Laboratorio Nacional de Alzheimer, y desafortunadamente falleció hace unos años atrás por hace como más de 10 años, con la leucemia crónica. Y queríamos contar esta historia de nuestros padres siendo eh, envenenados, y mirar esto y estas metáforas del hemisferio, la idea de que hay una tensión irreconciliable, un conflicto de narrativa, estos conocimientos duales. Y esto para nosotros es un acto como una metáfora compleja de las Américas. Y creo que esto es claramente algo que vale meditar y reflejar, porque necesariamente es algo que vamos a querer superar, y hemos tenido muchas conversaciones alrededor de esta idea. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por compartir historias sobre sus padres. Creo que en una reunión de planificación mencionaron que hubo duelo que ocurrió, pero de una manera muy cierta, pues como idea de tener esta historia, hacer un evento y usar las historias de los padres para ponerlas en un museo, presentarlas y de verdad salir más allá de esas historias específicas para cosas que tal vez nos conecten como trabajadores a personas en la frontera y también en las conexiones hemisféricas que vemos aquí. Y ahora, sí, gracias, Marcela, gracias. Y ahora me encantaría invitar a Beatriz y a Margarita. Tenemos tiempo. Este es tu tiempo. Podemos poner otra pregunta al grupo, proponer, pero si sienten quieren hablar.
Si quiero responder a tus comentarios, Cristóbal, y el trabajo que están haciendo es tan impactante y nos ha trastocado y me hace pensar que estamos trabajando hacia esta sanación y con nuestros proyectos y nuestro trabajo y siempre estamos cruzando estos momentos de opresión y la manera en la que a veces encuentro para poder moverme hacia adelante y poder trabajar en contra de las opresiones sistemáticas que existen y los actos de violencia. Sí que cuando hay un acto de opresión, siempre es una oportunidad para una transformación positiva. Me inspiraste a pensar sobre esto con los comentarios que compartiste. Pero también quería también decir que tengo una pregunta para ustedes, ambos, y sé que ambos trabajamos en ASU, obviamente, y entiendo que esta es la segunda vez que estamos presentando. Es la segunda vez que estamos presentando juntos y también con Beatriz. Pero para mí, enseñando como arte, estamos creando este diálogo y que podemos llegar con esta idea de vulnerabilidad que y que has trabajado con mucho respeto, pero para los dos me gustaría compartir sobre colaboración. Tú y Clay para mí tiene que ver con apoyar a diferentes organizaciones, no, organizaciones, tantas personas con quien yo trabajo, cuando están llegando tomando decisiones. ¿Puedes compartir un poco sobre cómo lo hacen de una forma colectiva? ¿Cómo ha funcionado para ustedes? Sí, definitivamente. ¿Sabes qué me encantaría hacer? Pasárselo a mi colaboradora Kate, a Kate ser cofundadora de Post Commodity. Él fundó el colectivo en el 2007 y vino donde mí con una invitación. Y la invitación vino con una misión muy bella y unas intenciones y que yo trato de apoyar y extender a través del año. Y me encanta escuchar cuando lo que Kate comparte, yo puedo añadir a lo que él quiere decir. Muchas gracias, Margarita. La colaboración en este ambiente colaborativo tiene que ver con crear una comunidad de aprendizaje y crear poder sobre las ideas para tomar proyectos que tal vez son más complejos o retantes de lo que nosotros como individuos pueden hacer o cómo podemos hacer algo que es más que nosotros. Es muy, muy importante desde el primer día. Cuando trabajamos en cada parte del proyecto, desde la revisión, de la diseño, producción, exhibición. Y es algo que sale de Phoenix.
que es un centro de poder en Estados Unidos, como Atlanta es un sitio muy poderoso para personas racializadas. Entonces, en Phoenix, lo cual es Atlanta para personas negras. Chicken Indio el colectivo Chicken Indio, que es chicano, artistas chicanos y indígenas colaborando juntos y creando una infraestructura que les apoye y les ayuda. Entonces queríamos traer esa tradición a nuestro trabajo. Es algo que es muy importante para Post Camareri como colectivo. Y somos muy una parte de lo que es Phoenix. Y una cosa que me encantaría ofrecer a todos sobre la colaboración, hay mucha presencia de labor que de muchas formas existe a través de los trabajos que estamos y una de las cosas que aprendimos muy temprano en nuestros colectivos es que algo que le da camino, teníamos que traer una forma indígena de ser y existir y modelarlo como práctica, y estos conceptos de labor puedan crear unas separaciones entre todos nosotros en el colectivo. Y yo diría que nos tenemos que ver como transdisciplinario o divisiones de labor. Estaba basado en individuos o diferentes partes de- porque eso que digo que sí tenemos un artista que es bien bueno en los medios digitales y otro artista que es bien bueno en poesía. Ese conocimientos pueden ser aguantados políticamente dentro de un colectivo, y también puede crear diferentes condiciones de poder, y nos estructuramos como una comunidad de aprendizaje y usamos todas las partes de arte para enseñarnos todas las habilidades que traemos para ir más a un trabajo transdisciplinario. Y como, como individuos en un colectivo tenemos un conocimiento compartido y siempre estamos aprendiendo uno de otro y para crecer. So, usamos el arte, el trabajo de arte como para fortalecer las relaciones unas con otros. Y esto es clave a nuestro éxito como colectivo. Y estamos bien orgullosos porque no sé cómo lo hemos podido hacer, pero trabajamos muy fuerte para honrar todas las 4 R's que vemos en los estudios, en las 4 R de reciprocidad, relaciones y responsabilidad. Y siempre tratamos de radiar desde ese centro de estas 4 R. Muchas gracias. Entonces, escuché también Beatriz de, de y en los trabajos de los otros artistas, cuando vemos los hilos, deben ser rígidos, pero Beatriz, su trabajo, hablaron de Derek Booker de Storm King, que cuando se está en la soldadura, te dice que no lo estás haciendo correctamente. Es muy productivo y se pueden ver, y hay como la temporalidad, no sé si tiene sentido o es algo que quieran compartir. No, es muy importante porque
que muchas esculturas son monumentales, no existen de las otras formas. Empoderamiento de diferentes personas. En particular, artistas que trabajan conmigo, Philip Byrne, Ricardo Rubio, pero el conocimiento de ancestral, lo cual la forma en que los inmigrantes como inmigrantes nos enseñamos cuando no tenemos otras oportunidades. Entonces, yo creo que todo eso incluye dentro del trabajo para diferentes planes y de las esculturas, de la, al lado como para volverse a industrializada a la tierra y lo hacemos con el labor de muchas personas y a la misma vez como las personas ancestrales lo veían y cómo el arte abstracto ha existido a través de los diferentes siglos, cómo se ha interpretado de las comunidades indígenas, porque entendemos que lo abstracto viene de la modernidad. Y yo creo que esos viajes y esos mensajes men- están, también existen en el labor. Entonces quería decirle gracias a están conmigo y que conmigo en el espacio. Y creo que cuando decimos que una escultura, estoy tan afortunada de a tener en mi comunidad en Los Ángeles, han colaborado como más de 15, como casi hace 15 años. Hemos pensado muchas cosas y todo el conocimiento está ahí. Y creo que es hermoso porque nos ha dejado imaginar la disciplina y otras identidades que pueden fusionar de formas que dejan pensar en diferentes formas y dejar la imposición. Es muy importante. Me trato de separar las otras temporalidades y no el nacionalismo. Y entiendo la importancia de la visibilidad de las identidades, pero imagínate, y creo que eso es importante también de las esculturas, y me interesa eso también. Y también quería incluir un comentario de las representantes de las representaciones, de cómo, aunque con los momentos difíciles que está experimentando este país y como aún los inmigrantes han sido divididos en las fronteras, aún están ahí, no hay una forma de llegar a la ciudadanía, especialmente los inmigrantes, no todos los inmigrantes, entonces El Salvador y todo, y cuán positivos y llenos de generosidad es la migración y la frontera, y esto ha sido muy bello, hermoso ver la idea de alimentarse, de dándole la bienvenida, de empoderar. Es muy hermoso pensar de que de la oscuridad viene tanta
generosidad. No sé si alguien más. Me encantaría escuchar de Post Commodity y Margarita sobre de la generosidad, porque es tan importante de enterar, de entender y entender el trabajo que están haciendo. Sí, gracias por compartir el acto de generosidad. Em, Estamos agradecidos de todo el trabajo con las personas con que hemos trabajado. Y quiero entender mi espacio como artista para apoyar a mis comunidades, inmigrantes, y estoy muy, muy agradecida de la invisibilidad miles de personas que están involucradas en el trabajo y han sido parte. Y es importante decir que estos actos de compartir sus historias y estos proyectos y al final del día, los proyectos en que me involucro siempre hay una conversación de qué estamos tratando de hacer colectivamente y cómo la energía colectiva creativa, cuando empoderada, puede mover montañas, aunque hay mucha resistencia de esta voz colectiva y este poder colectivo, aún hay esta disponibilidad para seguir trabajando de los trabajos creativos que estamos tratando de hacer como comunidades, aunque no, tal vez no llegamos lo más tan lejos posibles, pero y solo llegamos al 85, pero moviéndonos hacia adelante con este tipo de producción, quiere decir que hay cambio y que hay transformación. Así que estoy muy honrada por el hecho de que las personas están confiando la industria del arte y a mí como artista cuando abrimos estas plataformas para estos trabajos que sean posibles. Sí, es muy honrado y hay mucho crecimiento en ese proceso para todos involucrados, mucho crecimiento de mi parte también. Así que pasen decirse que estamos agradecidos a todos que han sido parte del trabajo que he creado y que no ocurriría sin la participación de todos. Y sí, para mi perspectiva y generosidad está en el centro de distribuir esto y esto está en el proceso, el centro de nuestro proceso y como tantas personas indígenas existen hoy día y ayer y mañana. Y sí, eh, me siento abrumada por felicidad y esa felicidad me hace sentir como que pueda llorar y, y también se conecta a la idea de la generosidad. Diría que usualmente la generosidad es profunda en nuestro corazón y en nuestro corazón de la post-commodity y también diría que también es una aspiración y, y a veces eh, nosotros podemos trascender mucho de los obstáculos y retos que están dentro de nosotros para poder alcanzar más altitudes de generosidad. Y así que quiero agradecer a Margarita por tus palabras
porque a veces sí recibes, llegas 20% o 80%, a veces de verdad llega y cuando llega, ahí es cuando vuelvo y digo, wow, ahí es excelente. Creo que es solo llega de verdad una vez en la carrera de post-commodity que a través de Palette Fence, donde esa generosidad cambiaba nuestro ser, donde había una experiencia sin medida y sentido de dignidad. Y siento que esto es central a lo que significa ser profesor y artista. Es demostrar esto, demostrar estos actos de generosidad y hasta cuando es muy difícil y doloroso hacerlo, los pedazos que Kaden y yo mostramos hoy, estos son pedazos que requieren sacrificio y para la industria, para que las personas pudieran comer, para que las personas pudieran darle luz a sus casas o sentir seguridad dentro del espectro del el complejo militar industrial. Y así que tenemos que encontrar la manera, siento que hacer en generosidad, no cerrarnos, porque tal vez nos sentimos un sentido de dolor, pero mantenernos abiertos e implicados y reconocer que el mundo es súper complicado y me encanta cuando pienso sobre tu trabajo con el cactus. La fuerza de frontera la gente no se da cuenta que la frontera es una de las empleadas del porcentaje más alto de personas latinex empleadas por la misma. Todas son agencias federales. Es mayormente una agencia de color y cuando vas y escuchas sus historias, en realidad es muy complejo y si estamos abiertos a esta historia podemos empezar a modelar estos sistemas y no es hasta que modelamos estos sistemas sin llegar a un nivel de criticalidad y apertura a las cosas que mantenemos y creamos en nuestro mundo. Creo que eso es tan importante, y creo que esto es algo que nosotros como personas indígenas de las Américas podemos ofrecer a nuestro hemisferio. Bueno, ¿qué punto más importante para poder cerrar esta conversación? Y creo que muchos de nuestros miembros de audiencia van a estar pensando sobre esta conversación en los próximos días y estos temas y esta idea que han traído van a estar resonando por mucho tiempo. Y con esto quiero ofrecer mis gratitudes sinceras a Beatriz, Margarita y Post Commodity por estimular esta conversación generosa y generativa. También quisiéramos agradecer a Michelle Ruiz y al equipo de USLAF. Nuestras gratitudes más profundas también a las personas que están haciendo las cosas tras bastidores, Andy Hawks, coordinadora de programas públicos, y a Megan Ewer, directora de programas públicos en el Whitney. Unas gracias al colectivo Babilla, por Cristóbal y Pau, por su interpretación, y a Cristina Jensen por los subtítulos. Y gracias a la Fundación Ford y a la Fundación Mellon por apoyar el trabajo de artistas Latinex y sus trabajadores. Nuestro próximo evento en la serie va a ser el noviembre 15, junto con el Museo Nacional de Arte Mexicana. Pueden darnos seguimiento en las redes sociales y seguirnos en nuestras redes en uslaf.org para actualizaciones de cómo registrarse. Tengan un buen día y muchas gracias por conectarse con nosotros.